Guay. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a estos laboratorios de debate. Un año más estamos aquí. Yo me llamo Sofía, soy parte del grupo motor de la Mesa por la Convivencia, los que hemos organizado todo este tinglao. Y aparte de eso, también soy secretaria de una asociación juvenil que se llama Trotamundos. Y, y bueno, vengo muy bien acompañada de Hajar Brown. A mucha gente la conocerá por muchas de las cosas que ha hecho a lo largo de su carrera. Supongo que las que más brillan, ¿no? Es que es conocida como actriz, interpretó a Marina Ibet en la serie Scam España y eso pues te ha abierto muchas puertas a otros mundos. Entonces vemos en tu faceta como influencer, que yo creo que es como la más vistosa, ¿no? O la que más estás dedicándole tiempo ahora, supongo. En una faceta muy interesante porque aparte de compartir muchas cosas de tu vida cotidiana, estilo de vida y tal, aunque sea de modo implícito también, y explícito también, enseñas mensajes muy importantes y utilizas tu plataforma para defender tus causas. Y esa faceta de activismo me parece muy interesante y de esa pues vamos a hablar ahora porque nuestra mesa de debate se va a basar sobre todo en una cuestión que a mí personalmente, aunque Hassar seguramente lo va a decir 10 veces mejor que yo, me parece muy importante para comprender los procesos sociales y las resistencias y las luchas que se están dando actualmente, que es la interseccionalidad. Y bueno, no me voy a enrollar yo mucho, pero básicamente con el ponente que llegará más adelante vamos a... Ah, que está aquí. Entonces, bueno, pues voy a hablar un poco de lo que vamos a decir y ya le presento directamente y pasamos a sus intervenciones. Pero básicamente en estas dos aportaciones, a mí me parece muy interesante que su punto de partido común es la interseccionalidad de la construcción de identidad. Tanto Hajar, que nos va a contar sobre feminismo interseccional y cómo lo vive ella, etcétera, Ngoy también nos va a hablar sobre masculinidades sanas y cómo construirlas a raíz de su situación como persona racializada, que eso me parece muy guay. Bueno, le doy la bienvenida a Ngoy. Por favor, un aplauso. Bueno, voy a presentarte ya que estás, Ngoy Ramadani, otra persona que es muchísimas cosas, pero la que más nos ocupa es tus facetas como politólogo y como activista, que también parece muy interesante. Ngoy, naces en Tanzania y a los 2 años tus padres huyen de un régimen dictatorial. Entonces, estás también licenciado en Ciencias Políticas en la Complutense y tienes muchas otras facetas activistas en favor a las personas afro, personas migrantes que que vienen a las costas españolas, o sea, una cantidad de cosas muy interesantes. Y uno de los proyectos que me parece muy guay que podemos utilizar como punto de unión para nuestras ponencias es tu proyecto de afrodiccionario para repensar los conceptos. Y a mí esto me parece que podríamos usarlo como clave en estas dos ponencias porque me parece que la mesa en la que vamos a trabajar hoy habla muy bien de repensar y de construir estos imaginarios y discursos de manera que puedan representar realidades que vemos en la sociedad de una manera más concreta o abarcando unas realidades que igual antes han sido silenciadas o de las que no se ha hablado tanto. Entonces, voy a empezar por ti, Hajar. Me parece guay que empecemos desde la base y empecemos a hablar de qué es para ti la interseccionalidad y por qué opinas tú que tiene que ser interesante o importante hablar de feminismo interseccional. A ver, para mí es importante, creo que para mí es algo obvio que las mujeres racializadas o las que lucimos de otro lugar o que somos hijas de inmigrantes o como a mí me gusta llamarlo, los nuevos españoles, porque el ser migrante no se hereda, es un concepto muy importante, sufrimos pues otro tipo de opresiones que la gente igual no conoce por ignorancia o porque no luce como lucimos nosotros. Y hay una especie de idea general universal nunca escrita de que hay unas luchas que van por encima de otros, ¿no? Cuando para mí eso no tiene sentido. A mí, a lo largo de mi vida, el patriarcado me ha hecho el mismo daño que el racismo y muchas veces el racismo iba acogido de la mano del patriarcado y como digo siempre,
en este caso las mujeres racializadas no solo tenemos, tenemos por un lado el racismo y el patriarcado, pero eso se subdivide en dos y al final son 4 presiones con las que tenemos que aprender a vivir. Y es una presión constante. O sea, yo no es que haya hecho muchas cosas a lo largo de mi vida porque soy genial y maravillosa y fantástica. No, es resultado y producto de todas las opresiones que sufro por todos los lados, ¿no? Por ejemplo, volviendo yo qué sé, estás en tercero de la ESO, tienes 14, 15 años y vas a elegir qué quieres estudiar, ¿no? Yo claramente soy una flamenca, una performática y me hubiera encantado irme por el mundo de las artes porque es innato, sale en mí, se ve, es obvio. Pero, claro, al no haber representación, al no haber chicas, primero, mujeres en puestos de poder, luego, segundo, mujeres que luzcan igual que yo, ya sea en color, en religión o en lo que sea, algo parecido a mí tampoco había, pues pensaba que yo no tenía un puesto ahí o simplemente que por ser tú no puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dije, ¿qué es lo que se me da muy bien aparte de hacer el gamba? Las matemáticas y la ciencia y todo lo cuadrado, porque yo sabía de ahí que nadie me iba a decir nada porque 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces son decisiones que vas haciendo a lo largo de tu vida, no porque tú seas así, sino por lo que te ha tocado vivir, que tú no has elegido vivir, ¿no? Entonces es importante para mí que la gente sepa que, sobre todo las mujeres migrantes, la lucha nuestra es transversal y está sesgada por muchas cosas y hay que verlo de manera global y de manera general y entender un poco el contexto y también escucharlas y darles espacio para entender cuál es el problema, ¿no? Porque al final vivimos todos en un sistema en el que nos ha tocado vivir y todos somos un poco machistas y todos somos un poco racistas y lo que estamos haciendo es aprender a dejar de serlo, ¿no? Y para mí es importante dejar súper claro que el feminismo tiene que ser interseccional y que es importante también nosotras ser conscientes de todas nuestras realidades y que la gente sepa cuál es toda nuestra lucha, ¿no? Que es agotador. Por ejemplo, voy yo a muchos eventos en la que la gente va a los eventos a descansar y para mí eso es trabajo porque voy a recibir tal tipo de preguntas, voy a tener que hacer de pedagoga, voy a tener que explicar. Entonces, todo por la curiosidad o por el desconocimiento que se entiende, pero por eso promulgo tanto con que, por favor, son luchas distintas, con que se entienda y que sea consciente de que sufrimos esto las mujeres migrantes, mucho más fácil para todos, creo. Sí. Me ha parecido muy interesante 2 cosas de las que has dicho que me molaría hablar. Primero, de la interseccionalidad y de entender cómo la discriminación nos atraviesa el cuerpo a cada una de las personas de manera totalmente individualizada. Además, tú has dicho con mucha razón que son realidades que se solapan, no simplemente que eres atravesado por el racismo y el machismo, por ejemplo, sino que crea una nueva forma de discriminación totalmente diferente y totalmente individualizada a ti. Entonces, el afrontar eso de manera legislación o tal es muy... yo creo que no tendría que ser tan complicado a este punto, pero es verdad que es más difícil el entender que hay una ley justo para ti porque a ti te atraviesa todo esto, todo esto y todo esto. Y luego, por otra parte, también me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre el cansancio de tener que hacer reivindicación y hacer resistencia en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, me gustaría que comentases qué piensas tú, cómo piensas tú que podemos afrontar eso o qué tipo de alternativas podemos hacer como mujeres racializadas, por ejemplo, que siempre tenemos que decir algo, siempre tenemos que explicar algo, siempre tenemos esa necesidad de educar, que es verdad que yo creo que es un fenómeno que nos ha atravesado a muchas, que desde muy pequeñas hemos empezado a militar y llega un punto en el que ya te cansas y ya no quieres volver y es algo triste en realidad. Entonces me gustaría saber qué alternativas propones o qué piensas tú, cómo podemos abordar este problema. Sinceramente, creo que ya bastante hemos hecho las mujeres racializadas explicando y sobreexplicando y explicando y sobreexplicando. Y yo creo que el estar todo el rato en este nivel de explicar y sobreexplicar, siento que no va a avanzar, ¿no? Yo creo que
Claro, es que no lo sé, porque llevo mucho tiempo pensando en esto, específicamente en esto, entonces no tengo un discurso aún cerrado al respecto. Pero es que yo siento que ya hemos hecho más de lo que podíamos haber dado, lo que siempre hablo. Siempre las mujeres migrantes tenemos que ser la excelencia en todo, porque yo sé, a mí me hubiera encantado simplemente ser actriz y guapa y venir aquí a hacer y ya está, pero no. Sé que me respalda el que soy ingeniera civil, sé que me respalda el que ha hecho un montón de tal, el que hablo bien, que no sé qué, que transmito, no sé qué. Entonces, al final, esa búsqueda de la excelencia que estamos todas las mujeres, bueno, y todos los racializados, en plan, bueno, a ellos yo creo que la respuesta a eso la tienen distinta, pero en nuestro caso las mujeres de todo rato demostrar que valemos porque todo el rato nos ningunean desde absolutamente cualquier ámbito, yo creo que ya hemos hecho suficiente, que podemos tomarnos ya un descansito y entender que también se avanza, o sea, lo hemos dicho antes y bueno, desde que he llegado que tengo unas ganas de mudarme a Fuenlabrada, de la convivencia y de un espacio para todos. O sea, es verdad que el avance ya hemos hecho mucho las mujeres migrantes, necesitamos también ese espacio, ese entendimiento, esa comprensión de la gente que no es migrante, que no es racializada, para que podamos seguir avanzando y no estar todo el rato, oye, que no sé qué, oye, que esto, oye, que no sé, porque creo que eso ya es muy del 2019 para mi gusto, ¿sabes? Entonces, o sea, está bien tener esa... A mí a lo largo de mi vida, tener esa responsabilidad que no quería, pero que ha sido obligada, la verdad es que me ha abierto a conocer y a entenderme y a conocer distintas realidades, distintas ideologías, ¿no? A crecer, digamos que de manera académica, ¿no? O sea, en plan de, gracias a Dios tengo ahora una cabeza que a veces es un tostón, pero que es gracias a que me sentía encerrada por absolutamente todo lo que me tocaba y a que siempre al final ser migrante te exigen saber de absolutamente todo, de política de repente, cualquier cosa que pase en mi caso, en Medio Oriente, yo tengo que saber la respuesta y es como, tengo 14 años, Juan Antonio, no sé dónde está Yemen, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones me han metido a mí a intentar conocer de aquí, de tal, por si me preguntan, saber responder. Ya he dejado de intentar demostrar cosas, pero lo que me ha llevado ese conocimiento es increíble, pero yo creo que ya podemos ser simplemente guapas y, y disfrutar un poquito de ser uno más, de ser un poco humanas, que es lo que me pasa a mí. Soy de todo. Y a todos los sitios soy de todo, pues que es actriz y es que es no sé qué, y es que no sé cuánto. Vale, pero en ninguna entrevista me ha preguntado cuál es mi color favorito, ¿no? O sea, en plan, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? De que tú eres un instrumento solo político y ni eres ser humana, creo que tenemos que saber hasta dónde llegar. Y las mujeres migrantes hemos hecho suficiente con eso y ahora es el otro lado el que tiene que... Totalmente. Además, lo hablábamos antes de empezar todo esto, que a la hora de darnos espacios, la complicación de apropiarte de este espacio viniendo del sitio donde venimos y habiendo recibido la educación de casi como sumisión, de intentar ser las personas que más sepan, pero no puedes saber más que el chaval que tienes al lado o no lo puedes decir tan alto como el chaval que tienes al lado. Entonces, el apropiarnos de los espacios me parece un tema interesante como para intentar concluir esto. Y además de eso, me gustaría también conocer tu visión sobre lo que hemos contado antes de la creación de narrativas y que me cuentes un poco cómo piensas que va un poco la cosa, cómo ves los lenguajes nuevos que se están creando en feminismos interseccionales, por ejemplo, ya que es del tema que hablamos, y qué camino queda por recorrer. Pues sinceramente me pillas, en esto sí que me pillas porque, claro, a lo que volvemos, al estar más quemada, más haber dado el 200%, ¿no? Porque encima así soy una persona muy sentida, me meto en todo y luego no sé qué, entonces me pillas en un momento en el que estoy mucho más alejada de lo que está pasando,
de cuáles son los distintos discursos, de qué es lo que se está moviendo. Sí sigo informada porque necesito estar al tanto, al final me dedico un poco a esto, pero sí que no estoy haciendo ningún juicio a valor, no estoy 100% metida porque al final, quieras o no, pensar cansa mucho. Sí, al final... Reflexionar, o sea, el intentar reflexionar y el intentar tomar decisiones y el intentar comparar, al final es un ejercicio muy cansado. Entonces, sinceramente, con toda la honestidad del mundo, no te sabría responder a esto porque no tengo nada en mano. Pues la verdad. a mí me parece incluso otra forma de activismo, el dejar respirar y el decir, mira, yo ya he hecho suficiente, si tú quieres saber cosas ya te lees un aunque librito, sí que es verdad que tal. yo nunca me he definido como activista, que también es otra cosa de las que simplemente soy una chica hija de marroquíes nacida en España que ha decidido llevar velo. Ya simplemente por su existencia o por querer vivir como vive ya me catalogan como activista. No, es simplemente una chica viviendo su vida que en tu realidad no existía, entonces es como, tía, qué valiente eres. Y es como por coger el metro, por coger la circular, estamos haciendo lo mismo, pero a mí me otorgas una bandera, un estandarte por hacer absolutamente lo más cotidiano. Entonces, siempre he estado con ¿cómo se dice? La etiqueta de activista nunca me he visto como tal, porque simplemente soy una chica que va a sitios y dice cosas. O sea, no cosas que vive. Etiqueta mejor. Una chica que va a sitios y dice cosas. Sí, en plan, no me dedico a ello, pero mi experiencia sí que la puedo aportar y Sí. es ser eso activista. No sé, o sea, que me guste este mundo porque aparte de que me toque a mí en la piel y que me gusta a mí la búsqueda del conocimiento, me da a mí eso potestad de divulgar y promover cosas. No lo sé, simplemente soy yo diciendo cosas. Entonces, en eso me pillas, porque estoy desconectada y no me da vergüenza admitirlo, la verdad. Pues bueno, sí. A ver, la verdad es que lo repito, a mí incluso me parece una forma de no activismo, porque tampoco ya has dicho que no te define. Pero se ha entendido lo que querías decir. Sí, o sea, una forma, no digamos activismo, digamos resistencia, que es algo, una experiencia como mucho más personalizada. Sí, me gusta. O que puede llegar a menos gente porque lo haces tú en tu casa y ya está. Pero sí que me parece guay. Y al final es una manera de reconstruir las narrativas. Igualmente, solo con nuestra existencia, que al final es justo lo que has dicho tú. ¿Por qué tenemos la necesidad de simplemente por existir el crear unas narrativas concretas, el que se nos pongan etiquetas de valiente, activista y tal? Pero sí, o sea, al final tampoco quiero ser yo la abogada del diablo, pero podemos utilizarlo incluso para empoderarnos a nosotras mismas y decir, oye... Mira. Simplemente el saber que hay opciones y no solo lo que te han dicho que tienes que hacer o no hace falta que te hayan dicho lo que tienes que hacer, simplemente tú ya sabes y conoces esa presión y sabes cómo trabajar acorde. El saber que hay más opciones que yo creo que es muy liberador, vamos, sí. Pues muy guay, muy guay. Bueno, en estos términos yo creo que vamos a pasar un poco a Ngoy a ver qué tiene que decir él sobre todo esto, sobre esta construcción de nuevos lenguajes, nuevas narrativas y tal, sobre todo hablando de lo que tú defiendes como activista, supongo que sí que es una palabra que a ti te definiría un poco más. Sí, podría ser, sí. Y eso, hablando del carácter interseccional de lo que tú defines, que me parece súper interesante. Entonces, pues... Sí, bueno, antes de todo, dar las gracias por haberme invitado. Y gracias sobre todo por la paciencia, ¿no? No pasa nada, hombre. Y bueno, en un principio también por venir aquí, ¿no? Porque hay tantas cosas interesantes y que queréis escucharnos, pues dice mucho de vosotras. Y creo que es uno de esos ejercicios necesarios del conocimiento, de la autoformación constante, ¿no? Y de elegir este espacio. También, como ha dicho ella, yo también me quiero venir a vivir a Fuenlabrada. Porque es una ciudad bastante representativa sobre la diversidad, con la que también he tenido una experiencia
muy positiva a nivel familiar y un trabajo que hicimos con la policía, bueno, con algunos agentes de policía que se animaron a meter ese enfoque antirracista en su cuerpo, ¿no? Bueno, según el planteamiento que has hecho, pues más o menos por intentar contestar un poco, la defino desde la mirada cultural, es decir, todo aquello por lo que lucho o por lo que reivindico, siempre intento meterle un enfoque cultural, que es lo que al final diferencia un poco con lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, las teorías universitarias, etcétera, que son muy eurocentristas, ¿no? Yo me podría definir como un activista, pero también como un miembro más de la diáspora africana, afrocongoleña en este caso, ¿no? No sé si sabéis qué es diáspora. ¿Hay alguien que no? Vale, gracias. Es que gracias por decirlo, porque muchas veces pecamos los activistas de decir palabras de activistas y que luego no se entienden, y lo que nos interesa sobre todo es que lleguen, ¿no? Esas palabras, que todos podamos interiorizarlas y luego emplearlas. A mí me pasaba que decimos a veces heteronormativo y no sabemos qué quiere decir. Entonces, diáspora podríamos definirlo como una comunidad que tiene unos elementos comunes que pueden ser territoriales, que pueden ser religiosos, que marcan la identidad de ese grupo y que por circunstancias se marcha, migra a otro territorio, a otros países, y allí donde está conforma una comunidad, ¿vale? La típica o tradicional diáspora judía, por ejemplo, y en este caso mi diáspora, que es la diáspora afrodescendiente. Sin embargo, la particularidad que tiene la diáspora afro es que es muy difícil definirnos como un pueblo, las personas africanas, porque somos muchísimos países, ¿no? Sin embargo, luego tenemos unos elementos comunes que sí que nosotros, desde nuestra acción política, queremos sentirnos en comunidad, sobre todo desde la protección, en un espacio en el que a veces sentimos hostil. No sentirse parte de la diáspora no significa que no seas diáspora, pero sí que refuerza que seas parte de una comunidad cuando eres consciente de tu rol, ¿no? Y en este caso, yo del rol que estoy jugando dentro de mi diáspora como hombre negro, como joven, como ciudadano, como etcétera, ¿no? A través del ejercicio de la creación de contenido intelectual, artístico, poesía, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque al leerme como diáspora me leo también como inmigrante o como hijo de inmigrantes, y con mi inmigrante eterno siempre seré un inmigrante y mis hijos serán unos inmigrantes y mis nietos serán unos inmigrantes hasta que su piel se aclare, posiblemente, porque bueno, la cuestión de la identidad, como muchos sabemos, pues todavía cuesta aceptar esa diversidad en la identidad española, ¿no? Entonces, importante meter la interseccionalidad en estas luchas desde una mirada migrante para comprender todas las complejidades que tiene la cuestión migrante, ¿no? Y la cuestión migrante metiéndole la cuestión de la racialidad, porque migrantes hay de todos. Los que están en Alicante viviendo las comunidades donde solo se habla alemán son migrantes. Las personas que estamos aquí somos migrantes. Sin embargo, se lee como migrantes a las personas racializadas, a las personas negras, blancas. De hecho, lo he racializado, sí, ¿no? Más o menos. ¿Puedo preguntar al público un momento? ¿Podéis levantar la mano brevemente las personas racializadas? Solamente a las personas racializadas. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, gracias. ¿Y las demás? Vale, ¿y las demás? ¿Y las demás personas que no habéis levantado la mano no tenéis madre? ¿No sois racializadas o racializados? Es una pregunta que lanzo para que cada uno la reflexione. Y haciendo alusión a lo que acabas de decir, raza humana, por supuesto que las personas racializadas o yo no creo que existan diferentes razas humanas, pero creo que necesitamos, y trabajando en Afrodiccionario, utilizar la palabra raza para crear una narrativa, para explicar, para que se nos entienda nuestra problemática del racismo, porque ¿cómo luchas contra el racismo si no puedes nombrarlo, ¿no? Entonces, no creo en la diferencia biológica de las personas,
Pero sí creo que la palabra raza la podemos utilizar para insertarla en los discursos políticos como una estrategia, ¿no? Para poder apelar. De hecho, hemos estado 500 años, ¿no? Bajo el yugo de la raza, de nosotros somos los racializados, y ahora mismo no vale decir raza. ¿Y por qué? Ahora tenemos que decir etnia o tenemos que decir comunidades. No, nosotros lo que hemos hecho ha sido apoderarnos de este término raza para con ello, igual que otros colectivos, por ejemplo, el colectivo homosexual, de la palabra gay, ¿no? Para empoderarse y utilizarlo como respuesta a manifestar nuestros movimientos, ¿no? No sé si me he desviado de la pregunta o no. No, ¿No? o sea, me parece, además es que justo lo que has dicho tú lo iba a decir yo, que ¿Sí? me parece súper guay el enfoque que le has dado de decir, yo me he visto definido, o sea, mi comunidad se ha visto históricamente definida por palabras que se nos han puesto desde un dominio exterior. Ahora que ha pasado el tiempo y vosotros sois los educados, yo no la puedo usar como yo quiero porque vosotros os habéis educado. Claro, claro. Entonces, eso me parece muy interesante y también me gustaría que lo mencionases teniendo en cuenta, pues obviamente tu condición y lo que tú defiendes como persona afrodescendiente, porque pues al final desde fuera de nuevo se os han dado muchas connotaciones que han ayudado a justificar la dominación que ha sufrido el continente durante muchísimos siglos, de ser un pueblo sin historia, un pueblo que no tenía organización, un pueblo que no eran prácticamente ni personas, simplemente por tener formas de vida, políticas, culturales, etcétera, que no tenían que ver con las ideas de la gente que llegó. Claro. Entonces, me gustaría que... Sí, bueno, haciendo un pequeño repaso histórico, también es importante señalar que la historia de África no empieza en la esclavización, ¿no? Desde muchísimo antes ya existían rutas migratorias, incluso al continente que hoy conocemos como América, antes llamado Vía Yala, y esa mezcla, sin embargo, a partir de la trata esclavista, y es como cuando la blanquización de la historia, creo que se dice, ¿no? Cuando se borra todas esas aportaciones que hemos estado haciendo y cuando de repente nos llaman negros, ¿no? Y ese término negro, que también hoy nos apoderamos de él, pero que yo prefiero utilizar el término afrodescendiente, no porque repudie la palabra negro, sino que creo que negro es un término que nos limita en un cuadro identitario, porque ¿qué es negro realmente? O sea, yo soy negro por mi tonalidad, pero otra persona a lo mejor que está en República Dominicana no es negra, no se siente negra hasta que viene a España y dice, uy, soy negro porque me han llamado negro, o ve a otra persona haitiana, por ejemplo, que es negra, ¿no? Entonces, lo negro o la identidad de lo negro es algo muy subjetivo que depende un poco de las circunstancias de donde estés. Es más, por contar una pequeña anécdota, cuando estuve en Kenia hace un año viviendo, me llamaba Muzungu. Muzungu quiere decir en suajili blanco. Y de repente, ¿cómo que yo soy blanco? O sea, he estado siendo toda la vida negro y ahora de repente aquí soy blanco. Entonces, con eso me hizo repensar de nuevo la cuestión esta de la identidad, ¿no? Por eso, desde mi posición, no de la de todos los negros, no digas, no, los negros dicen que... No, Ngoy dice que a mí me gusta el término afrodescendiente, porque es un término que nos engloba a todos como diáspora, como comunidad a nivel global y a nivel internacional. Porque me hermana, hacemos de puente con esas personas que viven en América Latina, con esas personas que viven en Inglaterra, que no tenemos casi nada que ver, pero sí que tenemos una conexión. De hecho, cuando muchas veces nos cruzamos por la calle, hay algo que en Afrodiccionario estamos repensando de nos cruzamos y nos saludamos. Ey, ¿qué pasa? Y con mi compañero blanco dice, ¿le conoces? ¿Es tu tío? Y no lo conozco, simplemente sentimos ese hermanamiento, ¿no? esa comunidad. Y es en esa comunidad donde yo creo que nosotras nos sentimos protegidos y protegidas para luchar, para resistir, pero también para hacer comunidades desde la solidaridad y no solamente desde el no voy a decir victimismo porque es verdad que somos víctimas, pero no solamente somos víctimas, ¿no? Somos muchísimo más que eso. Y es en esa comunidad de donde nosotras sacamos nuestras estrategias, ¿no? para contar al resto de la sociedad que hay diferentes perspectivas con las que proyectar al mundo y que muchas veces no reclamamos la igualdad. Yo muchas veces no reclamo la igualdad. Yo no quiero ser igual que los demás.
porque yo soy diferente, tengo mis particularidades como hombre, sino que yo quiero que tú respetes mi igualdad, mi proyección del mundo. Y es eso lo que pido, ¿no? Porque incluso el término igualdad también, que queda ahí un poco, queda muy guay, ¿no? Cuando se dice igualdad, pero que realmente queda vacío a veces luego en la práctica, ¿no? Más le añadiría algo de equidad o sí, algo de equidad, ¿no? Dentro de esas diferencias, que somos todos diferentes y especiales, pues poder convivir en una cierta armonía, ¿no? Porque si hacemos una revisión histórica de nuevo del término igualdad, creo que la Declaración de Derechos de Estados Unidos, todos eran iguales, todos podían votar menos, los negros menos, las mujeres menos, pero todos eran iguales, ¿no? En este sentido. Entonces, la construcción que estamos haciendo hoy, que el empuje social que estamos haciendo hoy los diferentes colectivos por reclamar esa supuesta igualdad, creo que es algo ideal, que está ahí, que debemos perseguir y que eso es lo que nos hace avanzar, pero que realmente es muy, 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 muy difícil alcanzar, y creo que tenemos que apreciar esa diferencia. Es en esa diferencia donde emana la riqueza de la sociedad, en el diálogo, en que me cuentes que hay otras perspectivas, que hay otros dioses, que hay otras formas de hacer, de calcular, matemáticas, de cosmovisiones del mundo, ¿no? Y eso es lo que un poquito estamos reclamando a algunas personas, ¿no? Muy bien. Y además, o sea, yo creo que esto sería guay para cerrar y que lo hables extensamente, que haces un trabajo que a mí me parece muy interesante y que yo no había valorado antes, que es la construcción de masculinidades sanas a través de tu situación. Entonces, me parece algo muy interesante que yo por lo menos no había oído nunca, que me gustaría que ahondases sobre ello y sobre cómo lo has estructurado y qué implica, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, esto de las masculinidades sanas, que yo llamo masculinidades negras, es un proceso un poco complejo, un poco demasiado, porque no pensaba yo que fuera a ser tan grande el abanico de limitaciones que tenía. Y en este sentido también dar las gracias a todas las personas que, bueno, creo que lo vais a grabar, ¿no? Entonces, pues a todas las personas que me están ayudando en este proceso, regalándome libros, recomendándome películas, porque o sea, me están encantando, y también pedir perdón, de alguna manera, a todas aquellas personas de diversos géneros, sobre todo mujeres, por todas esas opresiones o acciones que he hecho de opresión de forma inconsciente o consciente a veces, ¿no? Por esta masculinidad tóxica que quiero abandonar, ¿no? Bueno, gracias. Sobre todo porque quiero abandonar esta masculinidad tóxica. Al principio fue una decisión totalmente egoísta, por decir, es que estoy cansado ya me duele el pecho de estar jodiendo a los demás y de joderme a mí mismo, ¿no? Una vez tuve, pues por estar ahí con un amigo medio pedos, conduciendo, en plan, tuve un accidente de tráfico, que por suerte no pasó nada grave, el coche acabó hecho polvo, y cosas así, ¿no? Entonces dije, de repente me di cuenta y dije, pero ¿qué me ha conducido a mí a llegar a esta situación, ¿no? Y revisando y leyendo me di cuenta que era esas actitudes de machito que yo quería demostrar a las 3 de la mañana con mis colegas en el coche, de que era el más guay, ¿sabes? Y casi eso pues me lleva a la muerte, ¿no? Y como yo, pues un montón de otras personas. Entonces, frente a esa decisión egoísta, decidí tomar acción, pero luego vi que era necesario pasar de lo individual a lo colectivo, porque yo solo como que me quedaba muy limitado, ¿no? Entonces, dentro de esas masculinidades, pues más que sentirnos culpables por ser hombres, porque elegimos ser hombres, bueno, elegimos, es un rol social el tema de cómo te construye, porque la identidad no es unidireccional, sino que es, ¿no?, bidireccional. Tú dices que eres, pero la sociedad también te dice quién eres, ¿no? Y en función a eso buscamos el equilibrio un poco. Pues en esa masculinidad tóxica de cómo trato a las mujeres o cómo trato a otros hombres, veía que había una serie que yo me sentía víctima como persona negra, pero también me sentía opresor a la misma vez como hombre. Y más que sentirme culpable, digo, vale,
necesito hacer una revisión de mis privilegios como hombre. Y tengo una serie de privilegios, ya simplemente mi cuerpo, ¿no? mi voz, etcétera. ¿Cómo puedo utilizar estos privilegios para favorecer a otras personas que tienen menos privilegios? Pero es que a la vez otras personas, por ejemplo las mujeres blancas, tienen más privilegios que yo, ¿no? Por ser personas blancas. Entonces era ese diálogo interno que luego empecé a exteriorizar por esa necesidad de buscar aclaraciones, ¿no? También a la hora de tratar mi propio cuerpo conmigo mismo, ¿no? Como te decía, el conducir pedo a las 3 de la mañana o el no ser capaz de hablar sobre mis propias vulnerabilidades y estar ahí resistiendo ahí, o el querer llorar y que no, ¿sabes? O sea, lo de llorar es muy típico de los hombres, aunque cada vez veo que más hombres se están animando a ello. A mí todavía me cuesta mucho. Pero bueno, todo esto venía a decir que dentro de las masculinidades, que muchos hombres también se están repensando y que no es ser más guay, que diga, este está pensando en las masculinidades, qué guay. No, es un proceso muy complejo que yo invito a los demás a hacer, pero vi que en este tiempo que llevo había una particularidad de la racialidad. Y que dentro de las opresiones que nosotros ejercemos o que nosotros sufrimos está el tema de ser una persona negra. Y digo, ¿puedo ser leído yo alguna vez como un hombre y ya está? Y me di cuenta de que no, de que siempre soy un hombre negro, de que es algo indisociable. Siempre vas a ser un hombre negro. ¿Y qué significa ser un hombre negro? ¿No? Más allá de toda la construcción de la masculinidad de los hombres negros que nos hemos comido en el cine, en la televisión, que si tal, que si gángster, aparte de que yo me lo he creído y he empezado a actuar como tal, ¿no? Ahí, what's up, man? ¿Sabes? Que eso está bien hasta que dejas de ser tú y pasas a ponerte una máscara, ¿no? Que no es tuya y tal. Pero sin embargo vi que también había una serie de opresiones, como mi cuerpo fue adultificado creo que se dice, pasar a ser adulto con 14 años con mi primer perfilamiento racial, ¿no? Es decir, cuando la policía me para y me registra o sea, ni llevaba capucha, ni estaba en una banda juvenil, ni estaba pintando, nada, estaba andando por la calle, ¿no? Y cuando, si me paso, tú dímelo. No, adelante. Vale, O sea, con esto... te quedan un par de minutillos, pero tú sí. Vale, pues simplemente quería decir que dentro de las masculinidades negras, en este sentido, tenemos los hombres muchas responsabilidades que hacer, mucho trabajo que hacer, porque el impacto de ser hombres negros y ser hombres migrantes, muchas veces canalizamos este tipo de opresiones a través de consumo de drogas o a través de... Y que eso, a la misma vez, la sociedad nos está como esperando a que nosotros cometamos esos errores, ¿no? Y si cometemos esos errores, ¡pam!, nos castigan. Esos errores que ya cometíamos en el colegio, en el instituto, y que desde mi punto de vista nos castigaban de una forma mucho más severa que al resto de alumnos, que lo veo luego en la vida adulta, ¿no? Como también cuando cometes un error normal, no me refiero a lo del accidente porque eso está bastante mal, sino cualquier otra, como no llevar la documentación porque se te haya olvidado, etcétera, mucho más, ¿no? O como me acuerdo de pequeños en el colegio que me decían, qué fuerte estás, no sé qué, ¿no? Y tú ahí, sí, pues soy más fuerte. Pues esa fortaleza con la que nos proyectaban de pequeños, me he dado cuenta que se ha trasladado a la vida adulta con la brutalidad con la que nos trata sobre todo la policía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ven más fuertes, porque ven que nuestros cuerpos son más resistentes a la violencia. No tengo números ni datos para demostrarlo todavía, pero sé que es real, porque cuando hablo con otros hombres me cuentan lo mismo, ¿no? Entonces, saber de qué manera podemos, la sociedad en su conjunto, pero también los hombres negros, crear espacios de organización para dialogar sobre estas cosas, sanar todas estas heridas y generar estrategias para salir, ¿no?, de ese círculo de masculinidad tóxica que luego se va retroalimentando, ¿no? Sí, muy bonito, sí. Bueno, a mí me encantaría haceros
miles de preguntas. Yo tengo un montón de cositas en la cabeza, pero bueno, para empezar, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y ahora os voy a pasar la palabra a todos vosotros y a todas vosotras, que me encantaría quedármelos para mí y preguntarles yo todo, pero uno de los objetivos de esta mesa de debate es que dialoguemos todos y que podamos llegar a un espacio de conversación. Tengo que recordar que todo este evento está siendo grabado en su totalidad, por si a alguien le da vergüencita hablar ahora, y que estamos abiertos a preguntas, a reflexiones, a lo que queráis, pero por favor mantened la mayor brevedad posible porque queremos escuchar a la mayor cantidad de personas y queremos que nuestros ponentes os respondan de la mejor manera posible. Entonces, como sois mucha gente, pues por favor intentar acotar las preguntas o las reflexiones lo más que podáis. Y bueno, quien tenga una pregunta está más que libre de levantar la mano y soltarla, que al principio sé que igual asusta un poco, pero bueno, ya, hay un primero valiente. Vale. ¿Ahora? Sí. Vale, dos cosillas. A Har solo decirle que me ha encantado el uso que ha hecho del término lucir, ¿vale? No lo había escuchado y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Y la pregunta era para Ngoy. Estoy contigo en ese proceso de deconstrucción, ¿vale? Solo quería preguntarte si los hombres racializados, por el hecho de sufrir esa, ¿cómo decirlo? A ver. No, a ver, que me atasco. Sí, de la presión que sufrí, el hecho que no me sale ahora la palabra, pero bueno, esa minusvalorización por el hecho de personas racializadas, la palabra es otra, pero bueno, estoy un poco nervioso y no me sale, ¿os puede influir a la hora de esos machismos, de que os influyan negativamente a la hora de poder ese proceso de deconstrucción? No, es que no me he enterado mucho. A ver. O sea, creo que lo que está preguntando es que si en la construcción de una masculinidad más sana la condición de racializado es una condición en la que se añade una capa más de trabajo. O sea, creo que es más o menos eso, sí, ¿no? Creo que tú sí me has entendido, pero bueno, la discriminación que sufrís como persona racializada os puede influir negativamente en el proceso de deconstrucción que estáis sufriendo en vuestras masculinidades. Sí, por supuesto. Yo creo que influye porque al final las opresiones luego caen en cascada, ¿no? Es decir, por ejemplo, la falta en mi caso personal, la falta de una referencia masculina en mi casa clara, firme, por la ausencia de mi padre, pues sí que me influye a la hora de deconstruir mi masculinidad porque yo tengo que cumplir un rol en casa de hombre que protege, que cuida, etcétera, ¿no? Entonces se añade un peso más. Cuando voy a entender la causa de la ausencia de mi padre en casa, es decir, más allá de las causas personales, que también hay, pero las causas sociales que lo envuelven, acabo entendiendo que por su proceso migratorio, por las opresiones que él sufre en el trabajo, tiene un determinado comportamiento en casa, por las dificultades que tiene para acceder al trabajo, pues también tiene. Entonces veo que todo eso viene ligado, ¿no? Y luego también los estereotipos sociales de las personas racializadas que nosotros interiorizamos, que nosotros nos creemos, como la hipersexualización, por ejemplo, que la tenemos enormísima, ¿no? Y luego, pues, si no la tienes enormísima, pues tienes un complejo. O que somos hiperdeportistas, o que somos súper bailarines y tenemos que forzarnos siempre a mostrar a reafirmar ese estereotipo como si fuese real. Entonces tenemos que luchar, por un lado, contra ese racismo, esa estereotipación o prejuicios, y luego también a la misma vez contra esa masculinidad tóxica, ¿no? Entonces yo diría que sí. Hola. Más que una pregunta es una reflexión y sobre todo agradeceros. Agradeceros y pediros que no abandonéis. Por favor, no abandones nunca. Sigue luchando, para, de vez en cuando descansa, pero por favor no puedes parar nunca. No podemos parar nunca. Las mujeres es que es algo transversal y lo único que ocurre es que a veces, pues, a algunos como es tu caso, sois doblemente
bueno, doblemente victimizados o victimizadas. Las mujeres llevamos luchando siempre y cuando empezamos a luchar nosotras las que supuestamente no estamos racionalizadas, porque me acabo de dar cuenta que soy de raza, igual que vosotros, de otro color, de otra forma, pero raza. Racialidad positiva y racialidad... No, la raza no hay ni positiva ni negativa, diferentes razas, bajo mi punto de vista. Entonces, no abandones nunca. Y es muy importante porque para nosotros, para mí, por ejemplo, también es un referente ver a una mujer con velo y verla desde la libertad, porque siempre me han vendido que poníais el velo por obligación. Y yo decía, mi abuela la llevaba porque le daba la gana, era cristiana, pero como estaba viuda tenía que llevar velo. Pues a mí, verte a ti, para mí también eres un ejemplo y me ayuda a ver otra perspectiva. Y a ti lo mismo escuchar hablar a un hombre de masculinidad tóxica, a nosotras, a las que llevamos luchando media vida, a mí personalmente me parece que es lo que debéis de hacer para seguir avanzando, vosotros y nosotras. Porque yo no quiero que me vayáis protegiendo por la vida, quiero protegerme yo a mí misma y ir de la mano con vosotros, pero para eso vosotros tenéis que bajar también y daos cuenta de que no podéis ir de protectores, o sea que con lo cual, al revés, agradeceros y pediros por favor que sigáis avanzando y difundiendo porque es la única manera de avanzar todos. Muy bien. Si tenéis algo que decir sobre la reflexión o seguimos con las preguntas, lo que queráis. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, con lo de la racialidad, si quieres, después... Hablamos en el Agape después. Hablamos, sí. Hola, yo tengo dos preguntas. Bueno, dos preguntas no, en plan, me gustaría saber vuestra opinión. La primera es, yo hace poco relativamente tuve una discusión con una persona cercana a mí porque como que la gente me preguntaba ¿de dónde eres? Y yo les decía de aquí. Y como que querían especificar de dónde era. Y es como, justo. Y es como, me está viendo la cara, ya sabes de dónde soy, porque tengo que especificártelo. Entonces, la persona con la que tuve la discusión me dijo que no, como que no me avergonzase o que lo explicase porque no lo estaban haciendo a malas. Y yo le dije, vale, hablando sobre lo que tú has dicho, el cansancio. Me cansa tener que decir siempre de dónde vengo o quién soy o lo que soy. Y me dijo, vale, me soltó un discurso y yo le dije, vale, pero si tú no eres una persona racializada, no vas a saber nunca qué pasa realmente. O sea, puedes empatizar, pero bajo mi punto de vista no vas a saber nunca qué se siente realmente. Y me dijo, es que esto es lo que soltáis todas las personas, tanto con el feminismo, con el racismo y con todo. Como no lo sentimos nosotros, no somos personas racializadas, no nos dejáis hablar. Entonces me gustaría saber qué opinas tú, y tú también, sobre el que se atribuyan, que puedan hablar sobre eso, que yo no digo que no puedan hablarlo, pero que realmente no lo sienten como lo sentimos nosotros. Entonces, ¿qué opináis sobre el argumento que me dio la persona? A ver, claro, mi proceso mental en ese tipo de discusiones cíclicas es, por mi parte, es entender un poco el contexto. O sea, quien te pregunta 3 veces dónde eres cuando le has dado la respuesta 3 veces, generalmente es una persona no racializada, como has dicho, y hay una cosa que yo creo que existe, que es la herencia histórica. Entonces, si una persona blanca, su historia siempre ha sido llegar a cualquier lado e imponer lo que digo yo, porque lo que digo yo es lo único que vale, yo creo que esas dinámicas sociales se heredan sin querer. Y en este tipo de conversaciones se ven. Plan, a mí si tú me vienes, y obviamente tú y yo somos, tú no eres de donde yo sería, y te pregunto dónde eres, y me dices, soy de aquí, yo no te vuelvo a preguntar. Pero porque mi herencia histórica sabe que hay más cosas aparte sabes, que no soy imperialista, no tengo una herencia imperialista. Entonces, entendiendo que la persona no racializada, esa es su herencia, y las ganas que tenga yo ese día, si yo he tenido un día malo, pues yo me meto en esa discusión y lo dejo allá todo y le doy una clase de lo que, por qué sí, por qué no. Entiendo un poco, esto lo he hablado mucho, esa intención de querer saber pero no querer meter la pata, porque ahora está la cultura de la cancelación. Entonces, entiendo, o sea, porque yo tiendo a entender y creo que para mí es más pacificador justificar
todo lo de la otra persona porque nadie conoce mejor a los opresores que los oprimidos, entonces tirar de ahí porque es lo único que puedo hacer yo. Entonces, cuida tu salud mental, o sea, elige tú a dónde quieres llegar con este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, a mí me preguntan eso, yo digo de dónde soy y reafirmo porque yo sé de dónde soy y no necesito dar explicaciones. Pero si veo que es una pregunta, o sea, vamos, desde la sinceridad, curiosidad, bla, 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 porque no da más la conversación, pues es que en eso no puedo opinar. O sea, simplemente es algo que vivimos todos y si tienes un amigo racializado, pues rajáis juntos y a otra cosa mariposa. Entonces, es eso, que al final somos la primera generación, ¿no? Que yo creo que nuestra misión es más estar presentes. Entonces nos va a tocar hacer esto toda la vida, porque al final es un sistema, entonces las cosas no se cambian de un día a otro. Y yo creo mucho en los roles y al ser la primera generación de hijos de inmigrantes, primera o segunda, pues nos va a tocar simplemente estar presentes, estar ahí al frente para que la descendencia nuestra o nuestros hijos o que estén más educados y no hagan ese tipo de preguntas. Pero es que a nosotros, mi opinión es que es el pan de cada día, entonces ya como te lo puedas tomar tú mejor. No sé, mi opinión. Vale, y luego, vale, la segunda... Ay, pero espera, que supongo que querrá opinar también, ¿no? Tira. Sí. Sí. O sea, también que me interesa, comió su turno, ¿sabes? También Qué me interesa vergüenza. saber tu opinión. A ver, yo pienso que, y aquí a lo mejor no vas a estar muy de acuerdo, es muy natural del ser humano preguntar varias veces dónde eres, porque me ha pasado en otros países donde no me esperaba esa pregunta. Entonces, como que, ¿qué pasa? Que aquí en España como que no acaban de aceptar que seas española, pero sí que... Entonces yo lo que hago es pedagogía, como ha dicho ella, según las energías que tengas. Quizás me quieres preguntar cuál es mi origen, ¿no? Porque mucha gente no sabe hablar todavía en términos de antirracismo, ¿no? Y luego también, quizás querrías hacer el curso de afrodiccionario online para jóvenes y ya les meto ahí ¿sabes? El spam. Entonces, hacer pedagogía con ellos, comprender que el ser humano hace esas preguntas. Yo las he hecho de verdad, también con otras personas racializadas, porque en mi cabeza no encajaba, y tener mucha paciencia en ese sentido. Pero, por supuesto, si no quieres, no sentirte obligada. Y si esa persona tiene tanto interés de preguntarte, esa persona tiene que ser capaz de contestarte también. Entonces, pregunto, ¿y tú de dónde eres? Ah, yo de Albacete, ¿pero y tus abuelos? Ah, pues de Gijón, ¿pero y tus bisabuelos? Y así. Entonces, de repente, como que se da cuenta de a dónde va, ¿no? Como que juego ahí puño con puño. Bueno, tenemos el tiempo justito. Creo que quedaban 3 intervenciones, 3 preguntitas. Si queréis las soltamos todas juntas, Claro. las respondéis y lo podemos usar como reflexiones finales también, todo junto, para amenizar el asunto. Que vamos, muy interesante. Vamos, yo me quedaría hablando aquí 5 días, pero no nos dejan. Hola, buenas tardes. Buenas. Enhorabuena por ser guapa, por ser actriz y por venir a pasártelo bien. Gracias. ¿Qué color? No sé. No, ¿qué te gusta hacer? No lo sé. Pues eso no te preguntan, Mari. Es broma. Muchas gracias por hablar de la interseccionalidad de las mujeres. Se habla muy poco, solo luchamos por el feminismo blanco, ¿vale? Entonces lo nuestro se queda ahí como olvidado, pero por ti, por mí, por todas las que estamos aquí, vamos a iniciar esa lucha, ¿vale? Y ahora, Ngoy, me gustaría preguntarte si has trasladado esa preocupación, ese perdón y esa deconstrucción mental a hombres racializados, porque que hable un hombre negro de lo que tú estás hablando es como histórico. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ngoy, Sofía y Hajar. Primeramente, Hajar, te entiendo muchísimo. Yo también estoy súper cansada de repetir todo el rato lo mismo y también hice un intento pedagógico de enseñar a la gente sobre una perspectiva más antirracista y me he cansado. Me tomé mi tiempo y he vuelto. Así que
todo tiene su tiempo. Y siguiendo la línea con Belén, creo que se llama, es de verdad que las personas racializadas también, los hombres, tienen como esas dos esferas en las que tienen que luchar. Y es, por ejemplo, la masculinidad en la que se les espera a los hijos de inmigrantes o sobre todo a los propios inmigrantes de dar una imagen o una coraza en la que al final suele ser una masculinidad tóxica y un patriarcado que también les afecta a ellos, o sea, no solo a las mujeres, sino que también son daños colaterales, no tanto como las mujeres, obviamente, pero sí que hay que tener en cuenta ese factor. Igualmente, me gustaría ya como sintetizar en una pregunta en que cómo veis vosotros cómo va el hecho de que la educación o se pueda mitigar estos efectos de la masculinidad tóxica, sobre todo en nuestras diásporas, tal cual. O sea, tanto la diáspora de afrodescendientes como la diáspora de hijos e inmigrantes de origen marroquí o, sin más, africano. Y me gustaría ver pues, vuestros pensamientos o iniciativas o lo que os gustaría inculcar a la sociedad. ¿Quién es el siguiente? Yo creo, ¿no? Vale. Bueno, yo es que creo que va por un camino un poco diferente a lo que han estado hablando, pero sí que es verdad que yo, como persona de 19 años, estoy buscando constantemente referentes como mujer de 19 años que tengo por redes sociales y por todas partes. Y es verdad, tú, por ejemplo, ayer hablabas de falta de referentes muchas veces sobre lo que te hubiera gustado dedicarte desde que eras chiquitita y tal. Luego, en Goi también daba un perfil de persona que yo no estoy acostumbrada a ver. Una persona que de repente se replantea su masculinidad y las diferentes masculinidades que hay. Entonces, claro, todos tenemos en la cabeza que es muy importante crear referentes para la gente joven, para que todos tengan una idea de quién quieren ser, pero es verdad que si tiene ciertas características parece que el referente entonces tiene que ser un valiente o solo por hablar en público de esto y de estas condiciones ya eres como, Dios mío, solo te admiro más a lo mejor por ser una persona de tal raza y estar hablando aquí en público que por lo que estás haciendo o por haberte replanteado eso. Entonces yo, no solo a vosotros, sino a todo el mundo que hay aquí, sí que quería preguntaros ¿qué consideráis un referente? Porque yo sinceramente ahora mismo lo tengo bastante en duda, lo llevo teniendo en duda mucho tiempo y sí que me gustaría que dierais vuestra opinión si se puede, porque no sé cómo vamos de tiempo tampoco. Bueno, la última preguntilla. Bueno, ¿De esta ráfaga? Muchísimas gracias a los ponentes y la ponente. Decirte que aunque ya está cansada y no eres activista, tienes que seguir aplicando la pedagogía, porque eres un referente y nuestra sociedad española, aunque ha avanzado mucho en derecho, sigue en construcción. Todavía no hemos llegado a la meta que estamos persiguiendo. Y mi hermanito Goi, estoy contenta de ver que sigue con la reflexión de nuestras mesas, pues, y me ha gustado este nuevo enfoque de masculinidad. Allí tenemos que trabajar también, como os solemos invitar en la lucha por la igualdad. Nosotros tenemos que ayudaros en esta nueva construcción de masculinidad, porque sobre todo en nuestra cultura africana sabemos lo que se pide a un hombre que sea. Por lo tanto, me gusta mucho este enfoque y debemos, tanto estos nuevos hombres y nosotras en la lucha por la igualdad, combatir juntos y juntas el patriarcado, porque nos está atenazando, nos ha puesto etiqueta durante siglos y es hora que todos y todas podamos romper
esta cultura del machismo. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por vuestras preguntas, que ya os lo dirán ellos seguro. Entonces, aprovechando todas las preguntas que os han hecho, una reflexioncilla final de 2 minutos o así, las que más rabia os dé, pues suelta lo que Se me ha quieras. olvidado todas las preguntas que han hecho, Dios mío, me concentro tanto en todas que se me olvida la anterior. ¡Hala! Me pillas, estoy en blanco, de verdad. ¿Qué es un referente? Encima la pregunta más difícil. Anda. Dios mío, un referente. Yo creo que un referente es algo que no sabes que necesitas. O sea, yo mis referentes no, o sea, nunca he buscado algo en concreto, o si lo he buscado nunca me ha saciado del todo. Entonces, cuando tú encuentras un referente, sabes que es para ti, porque o sea, es como cuando te enamoras. No sabes por qué, pero el referente es igual. Yo creo que te da algo algo que estás buscando, porque lo estás buscando, pues te va a dar lo que justo necesitas, que no sabes ni definirlo con palabras, o por lo menos es lo que me pasó a mí. En plan de yo siempre he pedido un referente que sea, y nunca ha llegado, y al final, después de mucho, me he dado cuenta que al final la referente que tanto he pedido y tanto he añorado me ha tocado a mí, pero todo esto de manera paralela. No sabía que yo estaba siendo mi propia referente hasta que ya me decepcioné a mí misma, ya busqué a otra más gente porque ya somos más. Pero en ese sentido es que no te sé decir, porque yo también estoy en busca de gente, de referente, porque al final estoy en una industria. O sea, soy la primera actriz musulmana con pañuelo en España. O sea, nadie me está explicando cómo es ser una famosa así. Entonces, para mí es un comedero de cabeza, y yo también estoy en busca de referentes, de gente que me inspire, de gente que no hace falta que tenga todos los valores que yo quiero tener, pero que con lo que tenga sea honesto y sea verdadero. A mí me vale como referente. Entonces no tengas mucha prisa, porque si estás en esa búsqueda vas a llegar a algo muy, muy bonito, yo creo. Pues así brevemente también para enlazar con lo que dice, creo que referente es aquella persona que te inspira, que te hacen hacer algo, ¿no? Pero también creo que referentes pueden estar muy cerca de nosotras. A veces buscamos en las redes tal, pero nuestras madres, en mi caso mi madre es mi referente y depende en qué ámbito también, ¿no? Entonces, como que abriendo un poquito los ojos podemos buscarlos cerca del entorno. Y para mí es, en mi barrio, ese hombre que se levanta a las 5 de la mañana a abrir la panadería, que le he visto cuando yo iba al colegio, él volviendo a casa, ¿no? Y era como, yo quiero ser como él. Luego también con respecto a si he hablado con otros hombres, sí, pero creo que todavía no nos atrevemos a hablar de todo, de abrir bien el melón. Creo que tenemos miedo en general, porque ya tenemos muchas historias de tal y como ahora abrir otra. Entonces, lo que ha dicho mamá, si me permites, que vosotras necesitamos vuestra ayuda para crear nuevos discursos, nuevas narrativas, ¿no? Que nos acojáis. Podría decir que las maneras de cómo podemos acabar con todo este patriarcado, más educación feminista, más educación afrofeminista, más educación en los centros educativos, sin verse como algo que viene a romper las identidades y a generar el caos, ¿no? La sociedad. También esto de ser hombre, es verdad que de masculinidades queda muy bonito y tal, pero requiere un sacrificio que puede ser la soledad, quedarte solo. Yo abandoné a mi grupo de amigos y me quedé solo. O me quedo, no sé, antes mis relaciones afectivas, por ejemplo, que chicas, en este caso, que les encantan los negros, ¿no? Me encantan los negros. Pues ya cuando me vienen con esas les digo que no. Les digo que no, ¿sabes? Porque me van a idealizar y si no consigo cumplir sus ideales, se frustran y luego viene toda la relación tóxica. Entonces, para mí es un sacrificio. Y por último, acabar con esta frase, perdona, que decir que por muy activistas que seamos y tal, los negros también tenemos derecho a ser estúpidos e ignorantes. Es decir, que no porque, como ya decía, seamos negros, ya tenemos que saber de todo, ser los super activistas o no cometer errores, ¿no? Creo que la vida al final
Es un sube y baja, una montaña rusa, de a veces eres más consciente y luego la vuelves a cagar, te replanteas, reflexionas y luego sigues, ¿no? Y sobre todo abandonar ese activismo performativo, que es activismo de, bueno, le doy like, pero me paso totalmente de saber cuál es el problema estructural que hay ahí, ¿no? Entonces creo que esas son algunas estrategias que podemos emplear y tal. Pues muy guay. Se nos ha acabado el tiempo, la gente está esperándonos. Muchísimas gracias a Hajar y Ngoy por venir. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nada, luego hay Ágape, así que nos podemos quedar a charlar mientras tomamos unos tentempiés. Así que eso. Muchas gracias. A ti, guapa. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien.